Continuamos en la retaguardia y lo hacemos, bueno, pues con lo mejor que tenemos en esta casa, con nuestros mejores periodistas. Don David, ¿cómo estamos? Muy bien. Te iba a decir muchísimas gracias por haberte acercado por haber subido hasta el plato. a los estudios de periodista digital. Oye, ¿te has preparado el tema? Fiel a en fin, a la profesionalidad que te caracteriza y esa meticulosidad que tienes en el desarrollo diario de tu trabajo, y en los últimos 2-3 días te has sumergido primero en toda la casuística, en todo el recorrido que tenemos, que ya es extenso y notable, desgraciadamente, de casos de corrupción en España. Incluso has hecho un vistazo a cómo está la legislación en España respecto a estos asuntos. La pregunta es muy clara y muy directa. ¿Puede terminar José Luis Ábalos en la cárcel? Ahora mismo, con toda la información que tenemos sobre la mesa, yo lo veo complicado. Pero claro, también hay que decir que estas cosas de las que hablamos tienen vigencia inmediata. O sea, lo que estamos diciendo ahora, igual mañana, hoy es 26 de febrero, no sé qué día se emitirá esto, igual mañana 27 ya nos pegan otra sorpresa, porque no paramos de descubrir sorpresas. Es verdad que el problema que tiene el caso Ábalos es que siempre puede tener el recurso de convertirse en una infanta Cristina. Es decir, a la infanta se lo llevaba mi marido, a mí me lo lleva Koldo, que era mi machaca. Y entonces no tiene por qué ser constitutivo de delito tener amigos corruptos, evidentemente. Todo nos lleva a pensar que es muy difícil que Ábalos no supiera nada de toda esta trama alrededor de Koldo García, pero es verdad, insisto, que de momento no hay nada que pruebe que realmente le haya cometido un delito. También hay que decir, Eurico, que esto es el ABC de la corrupción en política. Claro. El que se moja siempre es el machaca de abajo. Luego estos machacas siempre dicen, voy a tirar de la manta, como hacían los Roldán y todos estos, y luego nunca tiraban de la manta porque a veces no había ni siquiera manta. Claro, lo que pasa es que no había manta de la que tirar. Lo que pasa es que aquí una de las patas, y no menor, aparte de la instrucción del número 2 de la Audiencia Nacional, de Ismael Moreno, aquí, claro, tendrá que haber, no me cabe en la cabeza que no fuera así, una investigación paralela de la agencia tributaria. Igual que ahora le van a mirar a Koldo todas sus cuentas y todo su patrimonio. Además es que son tan cutres que uno de los pisos estaba a nombre de una hija de 2 años. De una hija de 2 años. Le mirarán el patrimonio a Ábalos. Sí, pero ocurre una cosa, fíjate, acabas de citar la agencia tributaria, y esto poca gente, igual gente que no lo sabe, hoy lo acaba de publicar en Moncloa.com un antiguo compañero mío del cierre digital, Luis Miguel Montero, porque nosotros en el cierre digital empezamos a hablar de este tema en noviembre del 18. Nos querellaron, además, Koldo García, su señora, la señora de Ábalos, creo que ex señora, en ese momento señora, Carolina Perles. La ex mujer de José Luis Ábalos. Nos llevaron los tres a sala, y bueno, ahora 5 años después se está viendo que muchas de las cosas que ya contamos allí, tanto en 2018 como en otra tanda de reportajes en 2020, pues bueno, tenía avisos de realidad. Pero centrando el tiro en esto, hay que decir que la investigación empieza precisamente por la agencia tributaria. La agencia tributaria empieza a ver cosas no claras en 2 empresas de Víctor Gonzalo de Aldama, que es el de la famosa Soluciones de Empresa SL. Presidente del Zamora Club de Fútbol, por cierto, que ya me fastidia a mí. Además siempre hay un presidente de fútbol en estas historias. No es verdad, porque se compran equipos pequeños como el que compra una empresa más. Y verdad, que viene muy bien a veces, presuntamente, a veces para blanquear presuntamente, dejámoslo ahí. Sus enjuagues. Él sabe que la agencia tributaria le hace una llamada diciendo hay cosas poco claras, y él se pone nervioso. Y entonces toda esta gente de esta trama, Koldo García, los demás amigos, Juan Carlos Cueto, empiezan a hablar por teléfono, y la UCO de la Guardia Civil les tenían los teléfonos intervenidos, y es cuando empiezan a caer. De hecho, les hacen un seguimiento hasta tal punto que recogen una cita en un restaurante en Madrid, en la calle Génova, en febrero del 2023, donde se reúnen este empresario que he citado con una guardia civil que está imputado, un teniente de la Guardia Civil, y además con un alto cargo del Ministerio de Transportes. Es decir, todo esto va construyendo la amalgama del clan que había alrededor, y es verdad que no aparece en ningún sitio el señor José Luis Ábalos, pero huele todo a Ábalos por todos los lados. Pero huele todo a Ábalos por todos los lados, porque además a mí me señalaban el otro día una fuente, bueno, que fue cercana a Ferraz muchos años, a altas instancias de Ferraz, ya no está en esa órbita. Me decía, pregúntate o echa un vistazo a dónde compraba las primeras propiedades, los 2 primeros pisos, los 2, creo que fueron 2 o 3, 2, según se ha publicado, el tal Koldo. Y dice, en la provincia de Ábalos. Bueno, no era exactamente así, porque Ábalos es de Torrent, de Valencia, y este hombre compró los 2 primeros inmuebles en Benidorm, pero bueno, es decir, por la proximidad, y luego en los primeros terrenos también en Olot, creo recordar, y en algún sitio más de Cataluña, ¿no? Y claro, todo parece indicar que lo más plausible, pero eso habrá que demostrarlo, es que lo que compraban no era para él,
sería un mero testaferro. Claro, eso es lo que va a tener que dirimir la investigación. Es cierto que todavía está en un estado muy seminal la investigación. Hay conversaciones, insisto, grabadas de toda esta gente, como mínimo desde febrero de 2023. Si en algún momento ha cometido algún error el señor Ábalos y se ha descubierto de alguna manera, seguro que lo van a acabar sabiendo. Hay que decir que estamos asistiendo a cómo Esther Peña y gente así del PSOE está pidiendo que entregue su acta y se pire del partido. Yo creo que del partido le pueden echar sin ningún problema. Otra cosa es que le entregue el acta, porque recordemos, le permite estar aforado, con lo cual de haber una imputación o una investigación tiene que ser abierta por el Tribunal Supremo, lo cual ya le pone en liza con la Audiencia Nacional, y no es que sea la cosa más complicada, pero sí la ralentiza con respecto a otro tipo de investigaciones. Y seguimos con la masterclass diaria de corruptos y marranos, presuntos marranos de marranerías. El acta es personal, el partido no te puede obligar, y no está el PSOE como para que le sobren las cuentas, repasen la aritmética parlamentaria, como para que Ábalos mañana ni siquiera tire de la manta, pero se agarre el cesto de las chufas, que dicen en mi pueblo, es decir, se cabree y diga, pues me voy al grupo mixto. Y en el grupo mixto ya votaré yo en cada caso lo que me dé la parezca gana. bien. Y hay que recordar que está el precedente de Rita Bravera, que le ocurrió. Por ejemplo. Con respecto a Ábalos, otra cosa mayor es a decir en toda esta historia. Es verdad que Ábalos dio una entrevista hace nada, el sábado en la Sexta, y él se mantiene sus 13, y es verdad que en eso le avala la razón, que no hay nada que le vincule de manera delincuencial a toda esta gente, pero hay una evidencia, que es que la historia de ascenso de Koldo García, recordemos, ya en su día condenado por una agresión, portero de puticlub, pasar de portero de puticlub a asesor de un ministro, y a ser intermediario en un montón de negocios, ese ascenso no se entiende sin estar a la sombra. Él creció a la sombra de José Luis Ábalos, creció también su mujer, Patricia Uriz. La propia señora de Ábalos, Carolina Perles, obtuvo una serie de prebendas y de puestos por ser vos quien sois. Pero en el PSOE yo creo que el nerviosismo no va tanto por lo que pueda contar Ábalos, sino es verdad que todas las administraciones que compraron mascarillas de material sanitario en plena pandemia. Baleares y Canarias, y dos ministerios, uno de ellos Interior y el otro Transportes, que era el de Ábalos. Esto es. Eran del PSOE, eso es evidente. Sí que hay que decir, por poner a todo en su justa medida, que desde el gobierno de Baleares, todavía estando Francina Armengol, se cabrearon, porque la calidad de estas mascarillas dejaban bastante que desear, habían desembolsado 3 millones de euros. Hemos visto fotos donde están apiladas en un almacén. Y el propio gobierno de Armengol se cabrea, y les dice, hemos gastado 3 millones de euros y lo que nos habéis dado, con perdón, es una mierda. Es una mierda. O sea, que en ese sentido yo creo que el gobierno de Armengol, ahora mismo tercera autoridad del Estado como presidenta de las Cortes, de la Cámara Baja, perdón, del Congreso de los Diputados, bueno, es verdad que ellos tienen una especie de cabreo con esta empresa que, como dato, hay que decir, llega a facturar 53 millones de euros. De 0 a 53. Y al año siguiente, en 2021, que ya afortunadamente se había relajado muchísimo más la pandemia, baja un 96%. Solo factura 2 millones y pico de euros, de los cuales 1 millón y pico todavía es de contratos públicos, lo cual es muy revelador. Vamos a cerrar con una humerada, porque el asunto, siempre digo lo mismo, yo siempre sabéis que le busco un poco el punto chistoso al tema, a los temas y tal, ¿no? Aunque esta historia es un poco torrentiana. Es un poco torrentiana, es un poco de película de Torrente 5, ¿no? Torrente 6 sería 6 en este caso. Torrente 6, podíamos hacer un Torrente 6 lo tiene todo, sin entrar en detalles. Ábalos, Koldo, sin entrar en detalles y tal, ¿no? Pero esto me ha recordado otra película que la recuerdas seguro, porque además van y colocan los tíos con sus morenos, los Sanfermines en Cádiz, de Tom Cruise y Cameron Díaz. Sí, Noche y Día. Noche y Día maravillosa, horrorosa. Donde Tom Cruise le dice a ella, pues a mí me resulta muy divertida, le dice a ella, conmigo, sin mí, conmigo. Bueno, pues con Ábalos, sin Ábalos, con Ábalos. Te digo un detalle de esta peli, ¿sabes? Que se rodó en el Palacio de Pilotos de la duquesa de Medinaceli. Claro. Pero, y volviendo al PSOE y a Ábalos, solo una cosa a tener en cuenta, igual que no se entiende la trayectoria de Koldo García sin la sombra de Ábalos crece a la sombra de Pedro Sánchez, se convierte en su machaca, igual que Koldo García era el de igual que Ábalos. Santos Cerdán crece también un poco la estela de Ábalos hasta que se pelea por el control del partido. Y es verdad Santos Cerdán, que es otro que se está yendo de rositas. No nos estamos centrando en él, no nos estamos centrando en él, pero bueno, es que son muchas cosas. Pero en el caso de Ábalos hay que tener en cuenta que Pedro Sánchez, que se caracteriza por dejar caer siempre a todo el mundo, él sobrevive siempre, deja caer a quien haga falta. En el caso de Ábalos lo dejó caer hace ya tiempo. Es verdad que desde algún periódico se apuntó que por temas más relacionados con su vida privada. La duda que tenemos sobre la mesa algunos es si ya alguna de estas cosas del clan Ábalos, porque
Koldo García formaba parte del clan Ábalos, Sí. ya las conocía el presidente Sánchez o no. Creo que además está el Ministerio de Transportes detrás y luego sobre todo lo que está pasando, la parte canaria de toda esta historia de Ángel Víctor Torres, que todavía es actualmente es ministro de Administraciones Territoriales. de Administraciones Territoriales y creo que por ahí va a haber alguna sorpresita en las próximas semanas, seguramente, si no días. Oye, yo y con esto nos despedimos Sí. ya, David González. Yo lo que quiero son ver fotos. Me dicen que hay muchas más. que hay Del muchas famoso más. parador aquel. De todo, del parador, de las fiestas, de las parrandas, de las cuchipatis. No sé si veremos alguno calzoncillos de lunares, como al pobre Luis Roldán, que en gloria esté, o esté donde tenga que estar, pero yo quiero ver fotos. Te voy a dar un detalle de la vida de Ábalos que poca gente conoce. Cuéntame. Su padre fue torero, bajo el Sí. nombre de Carbonerito. O de banderillero. Sí, Y él pero no- intentó él no- llegar a ser torero. Él no fue banderillero en Pero su él quiso juventud. ascender a torero. Además y tiene planta de torero, Bueno, tiene tipo de yo torero. creo que los toreros suelen tener mejor tipo que el señor Ábalos. Ese paseillo de Ábalos. O sea que yo pues, lo advierto por el lado de que igual está acostumbrado a torear. O sea que igual da algún pase de pecho. Sí, sí. Lo digo por lo de las fotos, que igual Sí. va por ahí la cosa. No entremos en cuernos, que ya ahí sí que nos podemos liar, porque luego otro peligro es dejar a ex cabreadas, aunque en este caso no creo que por ahí tenga mucho problema, porque ahí deben de No, estar no, todos ahí en- fíjate, ha sido más previsor que el señor Roldán, que ¿te acuerdas aquella imagen de la ex de Roldán, Sí. buena aragonesa, saliendo de la Audiencia Nacional diciendo toda la vida lavándole los calzoncillos y ahora se lo ha llevado toda una piscóloga, que era su amante, una La psicóloga. psicóloga. Yo me pasé persiguiendo también a la señora Porto durante algunas semanas por las calles de Orense, 1994. Madre mía. No me quiero ni acordar. Gracias, David González, por A ti. haberte acercado al plató de la retaguardia. Continuamos.